Hola, buenos días. ¿Pueden escucharme bien? Sí, ahí se escucha perfecto. Buen día. Hola, Mari, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Buenos días, hola, hola. Bueno, les agradecemos un montonazo que se hayan podido unir a este webinar, que nos parecía oportuno hacerlo porque, a ver, nos hacemos todos las mismas preguntas de cara a estas elecciones. Bueno, y hoy vamos a tener la presentación de Marianela Gallá, que ella es licenciada en Economía, eh, es analista de research de SJB, la LIC con la cual somos socios estratégicos. Ella nos va a comentar un poco el panorama que están viendo tanto nacional como internacional. Así que bueno, siéntanse libres de dejar preguntas en el chat, o bien luego podemos seguir conversando por WhatsApp, por cualquier duda o consulta que tengan. Así que bueno, para no dilatar más esto, bueno, aviso también que va a quedar grabado por si eventualmente luego quieren volver a verlo, ¿sí? Mari, todo tuyo, te dejo la palabra. Bueno, dale, muchas gracias, Avi, por la presentación. Ahí comparto pantalla. Y me avisan si se ve la presentación. Calculo que ahí debería verse. Sí, se ve perfecto, Mari. Genial. ¿Me escuchan bien también? ¿El audio? Yo te escucho perfecto. Bueno, genial. Bueno, tal cual, como decía hoy en la presentación, un poco la idea de esta charla es ver qué fue sucediendo en el mercado y en la economía argentina luego de las PASO de agosto, lo cual fue un gran cambio de rumbo, por así decir. ¿Cómo nos estamos posicionando de cara a octubre y por ahí qué instrumentos existen en el mercado de capitales y cuáles vamos recomendando desde el área en este tiempo? Un poco si hacemos memoria para atrás, bueno, como les comentaba, en el espacio de agosto se dio el sorpresivo escenario de 3/3, con La Libertad Avanza en primer lugar, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Este escenario no estaba descontado por el mercado, no estaba incorporado en precios, no era lo que las encuestas estaban dando, de hecho daban un amplio triunfo de Juntos por el Cambio, con amplia diferencia con Unión por la Patria, y a La Libertad Avanza no le asignaban más de 10 puntos, 12 puntos en las elecciones. Entonces, bueno, este resultado la verdad que sí fue sorpresivo para todos. Y si bien uno podría pensar que un candidato o el partido de La Libertad Avanza más identificado con ideas de derecha sería algo que al mercado debería gustarles o agradarles, porque el tipo de políticas que plantean son más market friendly, se dirían. Pero bueno, si bien es un candidato más pro mercado, sí viene a plantear como una gran incertidumbre, más que nada por la poca trayectoria del partido político, la poca estructura que tienen. Y sí, hoy la principal incertidumbre y las dudas que plantearía si llega a la presidencia, bueno, la posibilidad de que pueda aplicar este partido las políticas que propone y la capacidad de gobernabilidad que tendría. Hoy, si vemos la Cámara de Senados, si se repite el mismo resultado de las PASO, color moradito, que es La Libertad Avanza, bueno, tendría muy poco apoyo en cámaras. Entonces, bueno, ante este escenario, el día post-PASO, lunes 14 de agosto, y los días que siguieron, se ve una fuerte reacción de los tipos de cambio, principalmente de los dólares financieros. La barrita azul es el CCL,
la verde del MEP y la amarilla del dólar oficial, bueno, pasaron a 743 pesos el CCL, que llegó a un máximo de 800 y después ya lo vamos a ver, pero empezó a aflojar. Actualmente está en 775. El MEP también, bueno, todos siguieron la misma dinámica, incluso el oficial, ese lunes, antes de que abra el mercado, el gobierno comunicó que se devaluaba el oficial en un 20%. Entonces, bueno, por ahí este salto que se dio de los dólares financieros tuvo un mix, en parte por la devaluación del oficial, en parte por la incertidumbre del resultado de las elecciones, en parte por el pánico. Si vemos un poco cuánto subieron los dólares financieros durante agosto, el CCL fue el claro ganador con el 40%, el MEP 31%, bueno, y el oficial el 27%. Un poco, si miramos actualmente, cómo van estando las encuestas de cara a las elecciones generales de octubre, se sigue manteniendo la misma tendencia, La Libertad avanza en primer lugar con 33 puntos en promedio. Sí, el segundo y el tercer lugar, por ahí se ha modificado, Unión por la Paz, que está en el segundo lugar con un 27% y Juntos por el Cambio con un 23%. Es decir, el escenario base sería un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Pero sí llama la atención que hay 10 puntos de votos blancos o indecisos. Entonces, bueno, si bien las encuestas es un poco lo único que hoy tenemos para mirar en base a qué se espera para octubre, las tomamos con pinzas, ya que está visto, como se vio en agosto, de que por ahí no reflejan tan adecuadamente la realidad. Entonces, bueno, nosotros un poco lo que hicimos fue plantear distintos escenarios de aquí hacia octubre sobre cómo podrían salir los resultados de las elecciones y cómo reaccionarían distintas variables conforme a esos resultados, asignándole probabilidades subjetivas. Un escenario, por ahí el más peligroso, el más grave para el mercado, sería que Milei gane en primera vuelta. Otro escenario es un balotaje entre Milei y Massa, y otro escenario, balotaje Milei-Bullrich. Nosotros le asignamos mayor probabilidad, y teniendo en cuenta la tendencia de varias encuestas, le asignamos mayor probabilidad a un escenario de balotaje de Milei y Massa, pero bueno, no descartamos tampoco que Milei pueda ganar en primera vuelta. Si vemos un poco las variables, en todos los casos reaccionan muy parecido. El signo más significa que esa variable aumenta, el signo menos que cae, y el signo igual que parece neutral. Y la cantidad de signos mayores o menores es un poco la magnitud de la variable. Si vemos el CCL y la brecha, vemos que en cualquiera de los tres escenarios va a suponer un periodo de estrés cambiario. Obviamente sería mucho más fuerte el movimiento en un escenario de Milei en primera vuelta. Y sí, otra gran pregunta que surge es, que la vamos a ir viendo más adelante, es si de nuevo se devaluaría el dólar oficial. Nosotros vemos que en un escenario de Milei en primera vuelta, el mercado te obligaría a devaluar, dado que el CCL se iría mucho, la brecha se te ampliaría, entonces sí o sí no te queda otra que devaluar. En un escenario de Milei y Massa, por ahí no vemos tan seguro que se devalúe, porque si Massa se mete al balotaje no habría ningún tipo de incentivo político ni estratégico para que devalúe el oficial de cara a noviembre. Por un lado, teniendo en cuenta, que también ya lo vamos a ir viendo, la velocidad que tuvo el pase a precios, la devaluación que hubo en agosto, y también que en ese momento, en agosto, teníamos por ahí un poco la presión de tener que renegociar el acuerdo con el FMI, y una de las condiciones era que se devaluara el oficial. Se dio ese acuerdo, se devaluó,
ya nos desembolsaron los fondos, ya estamos performing con el fondo de aquí a fin de año, no habría problema con eso. Entonces, bueno, ahora el escenario es distinto porque ya no tenés al FMI exigiéndote una evaluación. Bueno, inflación va a seguir su rumbo en cualquiera de los tres escenarios, independientemente de la política. Cepo cambiario, bueno, estas variables es pensando de aquí a octubre, noviembre y diciembre, ni siquiera todavía en el año que viene, sino que es muy de corto plazo. Cepo cambiario, no vemos que haya ningún movimiento en ese sentido, ya que los tres candidatos fueron aflojando un poco en sus discursos, principalmente Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, de que no se saldría del cepo el día 1, sino que sería una salida transitoria, básicamente porque la economía no te permitiría salir tan rápido. Deuda en pesos, sí vemos que se mantendría neutral en un escenario de Milei-Massa o Milei-Bullrich, principalmente buscando cobertura contra inflación y devaluación, pero sí tememos ante un escenario de primera vuelta de que caiga mucho la demanda de pesos, todo eso se vuelque a dólares y la deuda en pesos tenga algún tipo de estrés. El Merval, que es el índice de las principales acciones argentinas, con mayor capitalización, el Merval como si fuera un resumen, bueno, también lo vemos cayendo en cualquiera de los tres escenarios. De hecho, pudimos ver la reacción que tuvo el lunes post-paso, con acciones cayendo alrededor del 15-20%. Y bonos soberanos, bueno, también cayendo, salvo en el escenario de Milei-Bullrich, que por ahí vemos que sería el más, al que el mercado le gustaría más, porque no sería un escenario tan extremista como un posible candidato como Milei. Entonces, bueno, un poco esos serían los escenarios. Pero nos vamos a centrar en estas primeras variables que tienen que ver con el tipo de cambio y el frente cambiario. Como les decía recién, bueno, este es un gráfico del CCL en términos reales, es decir, si a toda la serie histórica del CCL se lo miramos para atrás y incorporamos la inflación, es decir, si todo lo traemos a precios de hoy, ¿cuánto valdría, cuánto vale el CCL histórico a precios de hoy? Podemos ver cómo siempre en periodos de inestabilidad o de algún tipo de crisis, el CCL tiene esta tendencia a hacer shooting, se llama, que es como pegar estos picos, estos saltos. El último que tuvo fue el año pasado, en julio, cuando renunció el ministro de Economía Guzmán, asumió Batakis, después asumió Massa, todo en menos de un mes. A precios de hoy llegó a 804 pesos. Y acá sí el último overshooting luego de las elecciones, llegando a 825, superando incluso el CCL en términos reales del año pasado. Y sí, siempre esta tendencia que ante periodos de incertidumbre, no periodos, eventos de incertidumbre, el CCL hace ese overshooting y luego tiende a caer, siempre cae y vuelve, no sé si a la media, pero sí se acomoda un poco en términos reales, que fue lo que fuimos viendo ahora durante el mes de septiembre, esta caída que se ve acá del CCL. Ya vamos a ver por qué fue cayendo. Pero bueno, en el día de ayer y anteayer ya fue retomando de nuevo su sendero alcista. Entonces, si miramos el CCL en términos reales, hoy lo vemos caro, que debería estar más alrededor de los 700 pesos o menos. Pero bueno, justamente el CCL te refleja las expectativas que hay en el mercado, en los inversores, y de cara hacia adelante y hacia el nivel de incertidumbre que hay, si bien el CCL en términos reales está caro, vemos que tiene mucha presión todavía al alza
hacia adelante. Lo mismo si miramos la brecha cambiaria. La brecha cambiaria es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el CCL. ¿Cuánto está ese spread? Previo a las PASO, este spread era del 109%. Achicaron la brecha desde abajo, es decir, te suben el oficial para buscar equiparar el CCL. Recortaron la brecha al 87%. Pero el CCL seguía subiendo tanto que en 2, 3 ruedas ya de nuevo volviste, vieron que acá hace esta caída, en muy poco tiempo volviste al mismo nivel prepaso e incluso llegaste a estar por encima del 120% de brecha. Hoy actualmente estamos en el 122%. Entonces, bueno, este nivel de brecha es insostenible porque es distorsivo para mercado de importaciones y exportaciones. Entonces, bueno, este nivel de brecha también añade presión, y teniendo en cuenta, ¿no?, que el CCL tiene presiones al alza, este nivel de brecha te habla también de que el tipo de cambio oficial hoy en el nivel que está de 350 pesos es insostenible. Un poco lo que se dio acá con esta devaluación, que en tan pocos días te la comiste, por así decir. Bueno, fue el hecho de haber devaluado sin una comunicación oficial, sin un plan, sin algún anclaje de expectativas o sin anclar ningún tipo de variable. Este gráfico es el tipo de cambio real multilateral, es decir, el dólar oficial, lo mismo medido en términos reales. Este salto que pega acá es la devaluación post-paso, y podemos ver cómo ya en todo lo que va de agosto y septiembre, ya volviste a los niveles en los que estabas pre-paso en términos reales. Entonces, ya esa devaluación no te sirvió, por así decir. El tipo de cambio sigue apreciándose, estás en niveles prepaso con necesidad de, bueno, de nuevo tener que hacer una devaluación y con el costo de haber incrementado la inflación. Hace un par de semanas tuvimos el dato de la inflación de agosto, ya todos deben saber, pero bueno, salió del 12,4%, y en la variación interanual ya estamos en el 124%. Entonces, un poco ese fue el principal costo de la devaluación, y que por ahí en cuanto al frente cambiario no vino a generar ningún tipo de equilibrio. Entonces, bueno, viendo cómo la brecha y cómo el tipo de cambio multilateral oficial en términos reales ya van quedando atrasados, tenés la brecha alta. Hoy la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿cuándo se devalúa? Se devalúa de nuevo. Nosotros un poco pensamos, bueno, hay 3 posibilidades: o que se devalúe entre las elecciones de octubre, entre las generales y el balotaje, entre el balotaje y el cambio de gobierno, o después del cambio de gobierno, en diciembre. Si miramos un poco el dólar futuro y el mercado de ROFEX, un poco lo que hoy el mercado va viendo es que el principal saldo se da acá entre noviembre y diciembre. Yo estoy señalando y recién me doy cuenta que no sé si se veía el puntero. Ahí se ve. Genial. Perdón, recién me doy cuenta. Bueno, acá es donde el mercado va viendo el principal salto cambiario entre noviembre y diciembre, es decir, entre el balotaje y el cambio de gobierno, con un tipo de cambio oficial en 389, 479 para diciembre. Un poco también en línea con esto que les decía, de que parándonos en el escenario base de que Massa se meta al balotaje, no vemos que devalúe de ahí hasta noviembre, ya que va a buscar hacer todo lo posible, obviamente, para captar votos, y bueno, una devaluación no sería políticamente
conveniente. Un poco también, otra de las cosas que fue, en realidad, la principal política que fue ayudando a que el CCL fuera cayendo en términos reales y nominales durante septiembre, fue el esquema de dólar soja, que ya se viene implementando desde el año pasado. Esta vez tuvo la particularidad de que, bueno, los sujetos podían liquidar el 75% de la liquidación a dólar oficial, al de 350, y el 25% restante lo podían liquidar al CCL. Entonces, bueno, al tener este 25% que se podía liquidar al CCL, eso introdujo mayor oferta de dólares y ayudó a mantener el CCL en real, por así decir. De todos modos, ya se iba viendo los últimos días, desde la semana pasada. Este cuadro es un poco el resultado de compras y ventas netas del Banco Central. Las rayitas celestes para arriba, y si el puntito está para arriba significa que terminó con saldo a favor, y si no, por abajo significa que con saldo en contra, por así decir. Podemos ver siempre que se implementó un esquema de dólar soja. Acá tenemos el de julio, el de agosto. Siempre que se implementaron estos esquemas, el Banco Central fue comprador neto de dólares, y al vos tener esta mayor cantidad de dólares te permite intervenir en los dólares financieros. Ahora estas barritas celestes son más chicas porque la cantidad a liquidar, lógicamente, de soja era mucho menor. Pero bueno, sí, ya se vio viendo que las últimas ruedas, por más que el esquema de dólar soja siga vigente, el Banco Central no estaba pudiendo acumular reservas. Entonces, el dólar soja termina ahora a fin de mes, 30 de septiembre. Sin embargo, ya se va viendo que estos días no va pudiendo cumplir su objetivo de captar divisas en el MUL e intervenir así en el MEP. Viendo un poco esta dinámica, ayer, y si no me equivoco hoy, ya se publicó en el boletín oficial un nuevo esquema, pero en este caso dólar vaca muerta, le llaman, donde tendría el mismo funcionamiento que el dólar soja, el 75% al dólar oficial y el 25% al CCL. Un poco viendo también que a medida que nos vamos acercando hacia octubre y la presión dolarizadora de las carteras aumenta, y es donde más necesitas intervenir, bueno, medio que se van quedando sin nafta con el dólar soja. Entonces, bueno, un poco este nuevo esquema de dólar vaca muerta permitiría, entre comillas, que el gobierno llegue pudiendo intervenir medianamente o evitando que haya una gran corrida contra el CCL. De todos modos, bueno, eso, al no poder acumular reservas, las reservas netas siguieron cayendo a pesar del dólar soja. Actualmente están en menos 4.900 millones. Y también se va viendo una tendencia de que el Banco Central tiene que intervenir o incrementar su presencia en el mercado, interviniendo los dólares financieros, como les decía. Miren, si miramos acá previo a las PASO, las barritas es cuántos millones de dólares tuvo que poner el Banco Central para intervenir, cómo aumenta acá previo a las elecciones. Y la tendencia ahora, a medida que nos vamos acercando a octubre, las barritas también van creciendo. Entonces, bueno, va siendo algo similar a lo que vivimos en las elecciones primarias, y hoy la gran duda es decir, bueno, el poder de fuego del Banco Central está bastante limitado,
Y la presión dolarizadora quizás sea mucho mayor a la que hubo en agosto. Entonces, bueno, en la medida que el Banco Central ya no pueda sostener ese nivel de tipo de cambio actual, eso ejerce mucha mayor presión. Y un poco también saliendo del frente cambiario y mirando el Merval, el principal índice de acciones argentinas. Esta es una serie histórica del Merval en lo que es el mandato de Alberto Fernández. Podemos ver cómo desde el año pasado, desde julio aproximadamente, es el Merval medido en dólares, es decir, el Merval en pesos sobre el CCL. ¿Cómo empezó una gran tendencia alcista desde julio del año pasado? Un poco ya el mercado ya iba viendo o ya iba incorporando en precios la posibilidad de un cambio de gobierno y que viniera un gobierno que sea más market friendly. Llegó a un máximo histórico de $900. Este pico lo hizo previo a las elecciones. Tuvo un recorte pospaso llegando a $750. Vuelve a hacer otro pico llegando a los 850. Bueno, y actualmente está en un nivel de $700. La verdad que el rendimiento del Merval en dólares viene siendo mayor incluso al de otros índices en el mundo, al de otras bolsas, ganándole incluso a índices, los principales índices estadounidenses como el S&P, el Nasdaq, el Dow Jones. Pero bueno, nosotros sigamos viendo que incluso más allá de este recorte desde el pico de 900 hasta los $700, incluso con este recorte vemos que aún está en niveles caros, por así decir, o altos en términos históricos, y que es tanto el nivel de incertidumbre que de aquí hacia adelante me refiero a diciembre, no vemos como ningún driver que por ahí pueda hacer que el Merval vuelva a romper este nivel de los $900. Entonces, bueno, un poco por eso también cuando planteamos los escenarios, veíamos que el Merval tenía más gane quien gane, más posibilidad de, salvo en un escenario con Bullrich, pero sí que tenía más posibilidad de seguir cayendo que de seguir subiendo. Entonces, bueno, un poco con este pantallazo más macro, y viendo qué oportunidades ofrece el mercado de capitales. Este es un acumulado de cómo rindieron las variables durante el año. Esto está hecho hasta el martes. Hasta este martes, el Merval ha rendido son rendimientos en pesos, 174%, el CCL 121%, el dólar oficial 96%. La tasa Valar, que es la de referencia de los plazos fijos, 83%, y el CER, un índice que mide la inflación, 79%. Es decir, un poco podemos ver cómo un plazo fijo, que está medido por la tasa Valar, se queda muy por detrás principalmente de la devaluación y de la corrida cambiaria. Y este índice de inflación está rezagado, por así decir, todavía le falta incorporar toda la aceleración que va a tener durante este mes y una tasa de plazo fija justamente, y no creo que la vayan a volver a subir del nivel actual. Entonces, bueno, hacia adelante, si a esto les incorporamos la inflación de septiembre, ya esto, que va a ser alrededor del 2, ya se espera que también sea de 2 dígitos, ya esta tasa también te va a quedar por detrás. Entonces, bueno, a veces sin asumir mucho riesgo en el mercado de capitales, podemos quedar mejor parados que un plazo fijo. Un poco dividida la presentación en 3 tipos de inversiones. Una que tiene que ver con
con el cash management, ya lo vamos a ver, otro con estrategias de cobertura y finalmente instrumentos en dólares. Cash management, que tiene que ver más con los manejos de flujo de caja, cuando yo tengo diferencias de días entre que a mí me ingresa un cobro por ventas o lo que fuere, y tengo unos días ahí que ese dinero está quieto hasta que yo tenga que realizar pagos a proveedores, pagos de sueldos, pagos de servicios, o incluso sin siquiera irnos a una empresa a nivel personal, el día que yo recibo mis ingresos, y la diferencia de días que hay desde ahí hasta que yo tenga que realizar pagos de tarjetas, de alquileres, de servicios. Bueno, para este tipo de necesidades de liquidez que son de pocos días, existen las cauciones bursátiles, que es como si fueran los plazos fijos del mercado de capitales, son plazos fijos cortitos, por así decir, donde yo presto mi dinero al mercado a cambio de una tasa de interés, y del otro lado, quien toma ese dinero pone instrumentos en garantía. Entonces, cuando se vence esa caución, el que tomó la plata me devuelve lo que yo puse, más el interés establecido, y él retira sus garantías. La facilidad que tienen, o el beneficio que tienen las cauciones, es justamente la liquidez y el bajo riesgo. Uno puede realizar una caución hasta de un día incluso. Un poco estas son las tasas que hay actualmente, a 7 días, a 14 y a 30, que obviamente son menores a las de un plazo fijo, pero justamente por la liquidez que te ofrecen. Un plazo fijo, vos menos de 30 días no puedes realizarlo, entonces bueno, este instrumento te permite estar invertido por pocos días y obtener un rendimiento por eso. Lo mismo con los fondos Money Market o temas 1. Son fondos que tienen depósitos a plazo fijo, tienen cauciones también, y tienen la ventaja de que uno puede suscribirlo y rescatarlo al otro día también. Tienen liquidez inmediata, uno puede disponer del dinero el mismo día que lo solicita. Otra opción también, que seguramente la conocen, es la compra de dólar MEP. Hoy, una de las cosas que más se está haciendo con esta tendencia y con las variables macro que veíamos, y cómo va estando todo previo a las elecciones, y la recomendación de ir dolarizando los portfolios. Bueno, la compra de dólar MEP es una operatoria que es de 100% online, no tiene el cupo de los $200 mensuales que sí tenemos en el banco. Se compra un bono en pesos, se espera un día de parking, y al otro día ese bono se vende contra dólares. Y la cotización implícita es, yo la obtengo dividiendo el precio de compra del bono en pesos sobre el precio de venta del bono en dólares. Actualmente está alrededor de los 700 pesos. No he visto cómo habrá abierto hoy el mercado. Y si no, también otra opción que ofrece el mercado de capitales es el dólar CCL, que mediante esta operatoria nosotros podemos enviar dólares hacia el exterior, ya sea para cancelar deudas con proveedores, o hacer pago de algo, o enviar dinero a casas matrices. Dólar CCL funciona parecido al MEP. Yo compro un bono acá, lo transfiero afuera, y afuera se vende contra dólares. Y lo mismo la operación inversa, si yo quiero ingresar dólares desde el exterior hasta la cuenta local. Un poco eso era lo que sería más manejo de cash. Otro universo de inversión, por así decir, también muy demandado durante este mes principalmente, que tiene que ver más con estrategias de cobertura, pensando en proteger el pesos de la inflación y la devaluación, mediante bonos dólar link, que son ambos, y bonos y letras SER. Ambos son bonos en pesos, se cobran
se compran y se cobran en pesos. Los bonos dólar link están vinculados al tipo de cambio oficial, es decir, si hay una devaluación, un instrumento como este te permite, te mantiene ajustado, digamos, cubierto. Sí, es un instrumento por ahí bastante ideal para importadores, quienes tengan deudas en dólares, en dólar oficial. Yo tengo hoy la plata, pero capaz la deuda o el pago lo tengo que realizar de aquí a un mes a 2 meses, bueno, con una estrategia, ya sea mediante bonos o fondos dólar link, si hay una devaluación en el medio, y viendo que tenemos todas las cartas dadas para que en cualquier momento se vuelva a dar una devaluación, bueno, estos bonos te permiten cubrir. Y por otro lado, los bonos y letras C, donde el capital se ajusta por la evolución de la inflación. Los bonos son un poco más largos, tenemos por ahí los más cortos son al año que viene, 2024. Pero sí, las letras C, que han estado siendo muy demandadas este año, te permiten cubrirte de la inflación por plazos cortitos, a un mes, a 2 meses, y quedas mejor parado que un plazo fijo te cubre de la inflación, hoy teniendo en cuenta que estamos alrededor del 12% mensual. Esto es un poco cómo rindieron estos instrumentos durante agosto. Los bonceres, los bonos, estos que son más largos, que les decía que vencen en 2024, no solo te cubrieron de la inflación, sino que te rindieron un poco más, en promedio un 18%. Estos bonos implican mayor riesgo, por eso ese rendimiento. Las letras corren con un rezago de un mes, por ahí sí tienen esa desventaja. Es decir, lo que rindieron con agosto, en agosto en realidad traqueó lo que fue la inflación de julio, que fue alrededor del 6%. Los bonos duales, que son bonos que ajustan por inflación y por devaluación al mismo tiempo, por así decirlo. Es decir, cuando llega el vencimiento de ese bono, a usted va a pagar la variable que rindió más. Si rindió más la devaluación, te paga devaluación. Si rindió más, si fue mayor la inflación, te paga inflación. Bueno, rindieron alrededor de un 22%, en línea con la devaluación del oficial. Y lo mismo con los bonos dólar link, que son los que ajustan por dólar oficial, rindieron un 33% en promedio. Estos son un poco los rendimientos actuales al cierre del martes de estos bonos. Todo lo que es dólar link está bastante negativo porque está muy demandado. De todos modos, han habido momentos donde han estado mucho más negativos. Por ahí estos bonos son los que más nos gustan, T24, T2B4. Te rinden hoy de evaluación menos 2%, menos 3%. Pero bueno, si bien están negativos, nos gustan el nivel actual como punto de entrada, porque han llegado a estar a rendir de evaluación menos 20, menos 30, ya esos precios no los pagamos. Y sí, los bonos SER, los más largos, también rindiendo por encima de la inflación más 5, más 10, más 15, más 15%. Ya lo vamos a ver más adelante, pero por ahí sí estos bonos tienen otro riesgo implícito. Las LECERes también rindieron, tenemos una LECER a noviembre, que rinde inflación menos de medio punto, otra enero, inflación más 4 puntos. Bueno, un poco cómo están actualmente las tasas de mercado. Han estado siendo muy demandados estos instrumentos, incluso una letra a tasa fija, actualmente está rindiendo una TNA de 110%, cuando tenemos un plazo fijo en 118, esta tasa también cayó mucho por estar muy demandada esta letra. El mercado fue tomando una estrategia más de carry trade durante septiembre, es decir, salirte de dólares, ir haciendo tasa en pesos con eso, ya sea mediante una LECER, mediante una ley o mediante un bono dólar link, para luego volcarte
a dólares. Y bueno, finalmente, un poco mirando instrumentos dolarizados que ofrece el mercado, tenemos obligaciones negociables y bonos globales. Las ON son instrumentos de deuda emitidos por empresas que cotizan, las ON cotizan en el mercado. Es un activo de renta fija, por lo tanto, yo al momento de comprarlo puedo conocer la tasa y el flujo de pagos de antemano. Existen obligaciones negociables, hard dollar se llama, que yo puedo acceder tanto en pesos o en dólares, pero tienen la ventaja de que yo al vencimiento y el pago de cupones durante el periodo lo voy recibiendo en dólares, aunque yo haya entrado en pesos. Lo mismo con los bonos globales, nada más que están del otro lado de la calle porque son bonos emitidos por el Estado Nacional. También operan en pesos, yo puedo entrar en pesos, pero pagan renta y capital en dólares. Un poco los bonos soberanos tienen un juego aparte, y el historial que tienen son bonos que actualmente están muy castigados. Un poco, este es el precio promedio que tuvieron los globales en el año, actualmente están en menos de 30 centavos de dólar, lo cual son paridades bastante atractivas. Hace poco llegaron a un pico de 35, pero bueno, si el nivel de 30 es un punto de entrada interesante. Y si miramos un poco las tasas de estos bonos, son TIR alrededor del 25, 30, 40%. ¿Por qué son tan altas? Porque bueno, tienen implícito, por así decirlo, detrás de su precio y de la tasa, el riesgo que tiene al ser un bono argentino, al tener la duda de si eso se va a pagar, con su historial de reestructuración también. Pero bueno, sí son bonos que incluso con un esquema de reestructuración que puedan tener, el nivel de precio actual que tienen, uno no estaría perdiendo por más que eso se reestructure, por así decir. Y que ante siempre estos bonos, de hecho a principio de año, por acá vimos que tuvieron un buen desempeño. Ante cualquier signo de cambio de rumbo de la economía, o que se ordenen las variables, o que haya mayor certidumbre un poco sobre la economía argentina, sí son bonos que, bueno, como que traquean bastante bien que haya signos más favorables de la economía argentina. Un poco todo este panorama que veíamos al principio de acá a fin de año es bastante desalentador, pero sí para el año que viene hay como bastante cosas hay sobre la mesa que no es que te prometen un cambio de rumbo en Argentina, pero sí que van a ayudar principalmente con la acumulación de dólares. El fenómeno climático de este año ya no estaría el año que viene y ya no habría sequía, entonces ya de entrada ya se espera una mayor acumulación de dólares hacia adelante. Va siendo muy prometedor también, y en eso ustedes seguramente la tienen más clara que yo, todo el desarrollo de proyectos en Vaca Muerta y todo lo que se va haciendo con el litio también, en otros lugares. Entonces, bueno, para el año que viene hay algunos drivers así más positivos que van a ayudar y van a empujar un poco el flujo de dólares de la economía argentina. Pero bueno, estos bonos sí, el nivel de precios que tienen hoy es atractivo para perfiles de riesgo, perfiles bastante agresivos. Y si lo comparamos con las ONs en dólares que les decía, por ahí estas que están acá arriba, actualmente tienen tasas, las TIR, de 3, 8, 6, 7%, que han sido instrumentos
muy demandados durante estos años, un poco por eso estas tasas tan bajas, pero por ahí nos va generando duda o temor, por así decirlo, primero viendo que el nivel de tasa que tienen no te paga el riesgo de estar invirtiendo en una empresa, que si es una empresa, no es el Estado, pero no deja de ser Argentina y estar sujeto a todas las restricciones que existen. Y que hoy estos instrumentos, las ONGs, han sido muy demandadas porque medio que empresas y personas no hay otra forma de cubrirte o de invertir esos dólares. Entonces, pensando en un escenario en el que se levante el cepo, por más que no sea de un día para el otro que se salga del cepo, pero sí donde se vayan levantando las restricciones, bueno, a dónde se va a ir volcando todo lo que hoy está en ONG porque no puede estar en otro lugar. Entonces, por ahí un poco vamos estando medios neutrales en obligaciones negociables. Y finalmente, otro instrumento que nos gusta mucho, que seguramente ya lo conocen, son los CDRs. No sé si estaría dentro de instrumentos dolarizados, porque en realidad son instrumentos, papeles a los que yo puedo acceder en pesos, pero bueno, sí tienen esta ventaja de cobertura. Los CDRs son certificados de depósitos que representan acciones de empresas que cotizan en Estados Unidos, nada más que tienen la ventaja, yo acá los compro y los vendo en pesos. Justamente como representan acciones que cotizan afuera, el CEDAR en pesos va a variar según cómo se comporte la acción en Estados Unidos. Y si acá sube el tipo de cambio, sube el CCL, el precio del CEDAR en pesos me va a ajustar el equivalente a lo que haya subido el CCL. Acá vemos un gráfico de efectivamente cómo funcionan como cobertura los CDRs, suponiendo que yo tuve una cartera de 3 CDRs, los CDRs más líquidos que hoy existen en Apple, Walmart y Coca-Cola, cómo se fueron comportando en el año, que es la barrita verde más clarita, y cómo fue evolucionando el CCL, y fíjense que es básicamente perfecto la cobertura, e incluso la cartera rindiendo un poquito más, justamente por lo que han rendido las empresas promedio de estas 3 empresas. Hoy como cobertura, pensando en decir, bueno, yo puedo tener el CDR como inversión en renta variable porque no dejo de invertir en una empresa y en una acción, y lo que implica la renta variable, justamente, de no tener certeza sobre el precio hacia futuro. Pero sí se puede pensar en una estrategia de cobertura con CDRs, diciendo, bueno, si el CCL tiene todas las de subir, ¿cómo puedo protegerme yo de eso mediante CDRs? Y que el CDR no esté tan influenciado o no se mueva tanto, depende cómo, no se mueva tanto según cómo se mueva el mercado de Estados Unidos. Es decir, pedirle que solo me cubra el CCL, ni más ni menos. A lo sumo un poquito más, a lo sumo un poquito menos. Un poco para estas estrategias se utilizan CDRs low beta, se llama, que son CDRs que no están tan correlacionados con el movimiento de los índices en Estados Unidos, o que sus movimientos no son tan fuertes, por así decir, sino que medio que se mantienen y que son incluso de sectores bastante estables, donde si hay una caída fuerte del mercado, la acción va a caer, pero en menor medida que todo el resto, y lo mismo si hay una suba fuerte del mercado en general, bueno, el CDR te va a subir la acción, pero tampoco tanto. Bueno, esta es un poco una cartera pensada para eso, con CDRs como Berkshire, que es el fondo que maneja Warren Buffett, Coca-Cola, Gold, Johnson, Walmart y los índices.
Y un poco, para no aburrirlos tanto, pero sí un simple pantallazo del mercado internacional y qué vamos viendo en cuanto a qué sectores o qué índices posicionarnos. Este año hubo una gran tendencia a que los sectores más de tipo growth, empresas tecnológicas, de comunicaciones, de e-commerce, que son estas tres que tenemos acá. Estos XLC, XLK, XLY son ETF representativos del sector, es decir, adentro, es como si fueran fondos. Adentro de ese sector está incorporado todas empresas que corresponden a ese sector. Bueno, un poco con todo el boom de la inteligencia artificial y principalmente cómo fueron creciendo las principales empresas tecnológicas, las FAN, que a veces se las conocen, Google, Apple, Amazon, Microsoft. Han sido por ahí los sectores que mejor han traqueado durante el año y otros sectores fueron quedando más rezagados, sectores que tienen que ver más asociados al Dow Jones, empresas industriales, energéticas, financieras, de consumo incluso. Un poco lo que se va viendo como tendencia durante todo el año y que un poco fue rompiendo los esquemas de los inversores, es que en realidad esto a nivel teórico debería haber sido al revés, estar teniendo las peores y quizás como lo mejor, porque bueno, en Estados Unidos la Reserva Federal viene subiendo la tasa de política monetaria. Pensemos que ellos durante la pandemia estuvieron con tasas cercanas al 0%, tasas muy bajas, es decir, dinero muy barato, que obviamente generó inflación en la economía estadounidense. Para bajar esa inflación tuvieron que empezar a subir las tasas. Actualmente están tasa de política monetaria alrededor del 5%, es decir, imagínense, desde el 1% o de casi el 0 hasta el 5%, multiplicaste por 5 la tasa, básicamente. Y estas subas de tasas a las principales empresas que afectan son a este tipo de empresas, empresas growth, que se endeudan mucho o sus flujos de deuda son mayores justamente porque son empresas que todo el tiempo están invirtiendo, innovando, reinvirtiendo, tienen, bueno, flujos mucho más largos, entonces tasas más altas perjudican mucho más sus flujos de fondos traídos a precios actuales y también con lo que significa para la economía estadounidense y cualquier economía, que vos al subir tanto la tasa perjudicas la actividad económica. El crédito se encarece, entonces de entrada eso te perjudica el nivel de actividad y de crecimiento. Se fue viendo, y de recesión económica, esa creo que ha sido como la principal palabra, por así decir, en los titulares de la economía estadounidense de cuándo llega la recesión, porque ya se veía que con estos niveles de tasa, bueno, era casi evidente, obvio que iba a haber una recesión, pero la economía estadounidense durante todo el año fue mostrando signos de mucha resiliencia, es decir, por más que siguieran subiendo la tasa, la actividad económica no se contraía, el mercado laboral seguía estando muy fuerte, la inflación sí, de hecho, empezó a bajar, es decir, funcionaba en este sentido la suba de tasas, pero sí no se veían, de todos modos, no sé si no van viendo que la inflación está bajando como ellos quieren, y sí se ve esto, que todavía la actividad económica no refleja la gran suba de tasas. Hasta este mes, hasta estas últimas semanas, donde sí ya se empezaron a ver signos de desaceleración económica,
y miren cómo estos sectores, que son los que más suben en el año, cuánto han caído en este poquito tiempo, y cómo otros sectores que fueron quedando más rezagados, que justamente por ahí son los que menos se ven perjudicados de una recesión económica, sectores como consumo básico, salud, financiero un poco también, energético, por ahí van siendo los que empezaron a recuperar, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que en una recesión económica serían sectores menos perjudicados. Entonces, bueno, nosotros un poco estuvimos invirtiendo en empresas más tecnológicas durante el año y ya hace un mes más o menos empezamos, un mes, 2 meses diría, empezamos a salir y a rotar hacia sectores más de tipo válido. Entonces, bueno, finalmente, y haciendo un resumen de los activos vistos hasta recién, tenemos que ponerlos en un semáforo en qué cosas estamos afuera y en qué más adentro. Con acciones argentinas y ONs, sí por ahí vamos estando más afuera, por lo que les comentaba recién. Bonos a tasa fija, bonos SER, bonos duales más neutrales, en el sentido de que uno los piensa como cobertura, pero de aquí de cara a las elecciones, yo en lo personal no sé si iría con algún tipo de este bono. Y sí, en verde todo lo que tenga que ver con cobertura cambiaria, cobertura al CCL, al MEP, al dólar oficial, bonos globales, CDR, bonos dólar link. Bueno, pensando un poco la presión que hay en este sentido. Así que bueno, un poco hasta acá llega la presentación. Disculpen la extensión. No, por favor, Mari, la verdad es que estuvo súper claro, recontra accesible y bueno, no sé si alguien quiere desmutearse, si quiere hacer una consulta. Hay algunas preguntas en el chat, pero bueno, si alguien quiere desmutearse, siéntase libre de hacerlo. Si no, pasamos hay 2 consultas en el chat. Si te parece, Mari, vamos a ello. Dale, sí. Dicen, ¿qué posibilidad hay que ante una devaluación importante los bonos Link sean reperfilados, es decir, que no se paguen? No, nosotros en este caso no vemos riesgo de impago en estos bonos porque actualmente, no tengo acá el gráfico, pero si uno mira la composición de la deuda argentina en pesos, no nos preocupa en ese sentido, no es tan grande la composición de la deuda indexada a dólar link. E incluso esto es pensándolo, estos bonos es pensándolos a vencimiento, vencen recién en marzo 2024 y en agosto 2024. Uno puede usar una estrategia de comprarlos ahora y luego de la evaluación que se dé, sea octubre, sea noviembre, sea diciembre, venderlos. Y el bono ya te capturó esa evaluación. Pero bueno, no vemos riesgo de impago. Bien. Y otra consulta es, las empresas que importan, que tienen vedado comprar dólar MEP y contado con liqui, ¿pueden comprar bonos dólar link? Sí pueden comprar, porque uno no está comprando dólares, estás comprando un bono que salís y entras en pesos, pero que te ajusta según el dólar oficial. Eso sí, te ajusta solo según el dólar oficial. Si el oficial queda quieto y el MEP y el CCL se van, el dólar link no te cubrió. Es solo para el oficial, pero sí, las empresas pueden acceder. De hecho, es a lo que más acceden justamente por estar restringidas. Bien, perfecto, Mari. Bueno, si alguien tiene una consulta más, si no, Mari, te agradecemos un montón tu tiempo. La verdad es que la exposición fue súper clara
Y bueno, cualquiera que desee realizar movimientos en su cartera, tenga alguna consulta extra, ya saben que pueden comunicarse vía WhatsApp con nosotros y vamos a estar contestándole las dudas, las consultas con gusto. Así que bueno, que tengan un muy buen día a todos. Bueno, muchas gracias, Abby. Fue un placer. Sí, cualquier Bueno, consulta a disposición. bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao.